Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, ayudado por la gracia de Dios. Querido teleamigo, querida teleamiga, ¿quieres un secreto de cómo alcanzar la castidad? Pídesela a la casta y pura Virgen María. Ella te la alcanzará. ¿Qué es la abominación de la desolación? La abominación de la desolación tiene que ver con la supresión del sacrificio eucarístico perpetuo, de acuerdo con lo que el profeta Daniel nos muestra con lo que sucedió en su época, con la dominación tiránica de Antíoco IV Epífanes en el siglo II a.C., uno de los sucesores de Alejandro Magno, que sería el tipo, y lo que sucederá en la nuestra con el anticristo y el falso papa, que será el antitipo. En efecto, Antíoco IV Epífanes saqueó a Jerusalén, entró en el templo de los judíos y suprimió el sacrificio y con él el culto a Yahvé. Y este es el tipo de lo que está por sucederse actualmente con el antitipo. Para hablar claro, es un ejemplo de lo que sucedió antes y que en cierto modo volverá a repetirse, con lo que en el futuro próximo acontecerá con el anticristo y con los cambios de la misa. La abominación de la desolación es ante todo la abolición del sacrificio perpetuo de la Eucaristía, cuyo eco se ha dado en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, verso 11, con estas palabras: se agrandó hasta llegar al jefe del ejército y le suprimió el sacrificio perpetuo. El lugar de su santuario fue avasallado. Y el eco del profeta Daniel parece insinuar la gran tribulación de que trata el libro del Apocalipsis, con lo peor del tiempo de la dominación del anticristo en los 3 años y medio finales. Así lo dice Daniel 9:27. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre una ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Que la abolición del sacrificio perpetuo o supresión de la misa durará la mitad de esos 7 años, es decir, 3 años y medio, y vendrá hacia la mitad de estos 7 años, lo señala Daniel 12:11. A partir del momento en que será abolido el sacramento perpetuo y será instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Acontecimientos que confirmará más tarde el profeta Oseas en el capítulo 3, verso 4. Porque durante mucho tiempo los israelitas estarán sin ley y sin jefe, sin sacrificio y sin piedra conmemorativa, sin efod y sin terafines. La abominación de la desolación sucederá cuando nos digan que la presencia del Señor es simbólica o metafórica, cosa que está a punto de cocinarse en la nueva reforma litúrgica y en lo que comenzó a anunciar el propio Francisco con su enseñanza que dice que la Eucaristía es fundamentalmente una memoria. El propio Cristo en el Nuevo Testamento nos anunció esta abominable desolación en San Marcos 13, 14-19. Cuando vean la abominación de la desolación, usurpando el lugar que no le corresponde, el que lea esto entiéndalo bien. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas. Y el que esté en el camino, que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no suceda en invierno, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. No sobra recordar aquí, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, por qué debemos abandonar las ciudades y buscar nuestro refugio yéndonos al campo, ojalá en las montañas. Porque la abolición de la Eucaristía, una vez se instaure,
traerá las grandes desgracias a la vida del mundo y de la iglesia, y los fieles a Cristo deberán organizar su vida en obediencia a la recomendación del Señor, es decir, buscar refugio en las montañas, ojalá constituyéndose en comunidades fraternas autosuficientes, aunque el Señor también hace referencia a los que quedan en su casa y permanecen en la azotea. Estos deben estar bajo el amparo de la gracia del Señor, confiados en su apoyo y en su protección. La abominación de la desolación será decretada por el falso Papa con sus falsas enseñanzas sobre la Eucaristía, cuya perversión dará curso a una nueva y única religión mundial, que posiblemente pasará a llamar la misa Santa Memoria. El Catejón detiene la abominación de la desolación. Ahora sí, queridos teleamigos, podrán entender por qué Cristo nos habla de esa terrible situación llamada abominación de la desolación. Desolación porque al suprimir la Eucaristía quedamos en la más terrible soledad, y abominación porque la falta de esa Eucaristía es una desgracia inenarrable y una afrenta a Dios Padre y a su Hijo, cual ninguna otra. Además, ese desgraciado momento estará señalado por la desaparición del que impide que ese momento acaezca. ¿Y quién es el que impide que esta calamidad suceda? Pues el Catejón, de que nos habla San Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 a 8 con estas palabras: que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca, y aniquilará con el resplandor de su venida. De acuerdo con una interpretación corriente, el que ahora lo retiene, para que se manifieste el impío, el que hoy impide que aparezca el anticristo, es un verdadero papa. Lo que nos hace pensar en Benedicto XVI, pontífice meritorio y sacrificado, que silenciosamente aceptó ser reducido a nada con tal de prolongar su papel de Catejón y con ello retrasar la manifestación del inicuo. Debemos entonces agradecerle a Benedicto XVI, el verdadero obispo vestido de blanco, descrito por la Virgen María en Fátima, por su abnegación y sacrificio que nos ha concedido más tiempo antes de que se presente la próxima terrible abominación desoladora. Estemos pues muy atentos a los cambios litúrgicos que se cocinan en el Vaticano, hoy fortín de algunos enemigos de Dios, para cambiarlos la verdad por las especulaciones erróneas de los teólogos de la modernidad. Sabemos que tanto la Biblia como el Catecismo y la liturgia están siendo objeto de reformas para engañar a la gente y llevarla cómodamente al matadero. Apresúrense pues, queridos teleamigos, a comprar los últimos ejemplares del Catecismo de San Juan Pablo II y de la Biblia auténticos, antes de que nos los cambien por versiones adulteradas. No tengan en cuenta el color de la carátula. Observen bien la edición para cerciorarse que no están adquiriendo un texto adulterado. Triángulos y mosaico masón en altar de Fátima. Adendum a denuncia de la misa masónica celebrada por Francisco el 13 de mayo en Fátima. Una fiel teleamiga nos envía esta fotografía con esta nota. No recuerdo si en el video y videos anteriores donde se toca el tema del altar masónico se menciona también este detalle. Una rayita más al tigre, pero si no, lo comparto. Gracias, saludos. La foto enviada por la teleamiga es una foto del altar de Fátima comparada con un templo masón. La foto del altar de Fátima destaca los 12 triángulos que conforman los 12 paneles frontales del altar, donde el Papa Francisco celebró la misa del centenario de las apariciones de la Virgen allí. En la gráfica aparecen los triángulos ubicados al frente del altar negro del santuario de Fátima,
Se distinguen porque unos se ven más claros que los otros. Son 24 triángulos demarcados, unos que sobresalen, y todos conforman a su vez 12 rectángulos. En efecto, al comparar las dos imágenes, se evidencia con claridad otro signo masón en el altar de Fátima. Estas mismas formas geométricas aparecen en el piso ajedrezado o mosaico de muchos templos masones y demarcan la zona donde se ubican las tres columnas fundamentales que hacen las veces de altar. Según sus propias definiciones, cada masón aspira a ser el sumo sacerdote de su templo personal y que sea un lugar donde él y la divinidad puedan comunicarse. Esta zona ajedrezada o pavimento cuadrado y así demarcada por estos triángulos, según el rito masónico, es para que el sumo sacerdote camine sobre él. Alternadas de color blanco y negro, estas figuras geométricas representan el bien y el mal, el instinto al bien y el instinto al mal latente dentro de cada francmasón. El enlosado blanco refiere a la magia blanca o benéfica, mientras que el enlosado negro a la magia negra o maléfica. Son pares de opuestos, el bien y el mal, mismo significado del yin y el yang. La connotación de este signo, del cuadro partido diagonalmente, formado por dos triángulos rectángulos, es eminentemente anticristiana, antipapista y antievangélica. Albert Pike, destacado masón norteamericano grado 33 en el rito escocés antiguo, explica el significado de este signo masón presente en sus templos y también en el altar de Fátima y en la misa presidida por el pontífice Jorge Mario Bergoglio. Pike afirma: el pavimento, alternativamente en blanco y negro, simboliza, si tal fue la intención o no, el bien y el mal, principios de la religión egipcia y persa. Es la guerra de Miguel y Satanás, de los dioses y titanes, de Balder y Loc, entre la luz y la sombra, que es la oscuridad, el día y la noche, la libertad y el despotismo, la libertad religiosa y los dogmas arbitrarios de una iglesia que piensa por sus devotos y cuyo pontífice afirma ser infalible, y los decretos de sus consejos para constituir un evangelio. Así pues, es claro que estos triángulos en cuadros ajedrezados, presentes en el templo masón y también en el altar de Fátima, simbolizan la lucha de un hombre llamado a ser sumo sacerdote de su templo personal, un hombre que se reveló a Dios y profesa por ello una libertad religiosa que va en contra de la religión católica, acusada por los masones de ser una iglesia déspota, porque según estos vuelve borregos y sin voluntad a sus devotos. Y además miente, según estos, al decir tener un pontífice infalible en asuntos de fe y de moral, y regenta falsamente un evangelio dogmático. En esta gráfica aparece el obispo Antonio Augusto dos Santos Marto, en acto de consagración del nuevo altar negro del santuario, de corte también masón, como el que hizo él mismo para la basílica en 2016. Compárense los triángulos del altar en estos otros dos ejemplos de altares masones, también con el altar masón erigido por este obispo, con los tres cirios o columnas de la basílica en el 2016, presentes en los ritos masones. Observemos detenidamente esta otra gráfica, elaborada por nosotros, en la que aparecen todos los símbolos masones presentes en la misa, presidida por el Papa Bergoglio en el centenario de las apariciones de Fátima, el 13 de mayo de 2017. Ambón negro. Crucifijo no crucificado sobre un signo positivo que hace las veces de cruz. Palio del sumo sacerdote con dibujos negros. 3 cubos negros. Altar negro. 6 velones negros. 24 triángulos que forman 12 cuadrados frente al altar. Aspectos de forma externa que explican el oscuro trasfondo de las acciones de este pontífice, quien osó desautorizar a la Virgen en Fátima en el centenario de su aparición, y desafió a la iglesia que preside al usar estos evidentes símbolos masones en la celebración de la Santa Misa conmemorativa. Estos triángulos y cuadrados, como lo dijo nuestra teleamiga,
son una rayita más al tigre, que muestra junto a los demás símbolos, signos y gestos dados, tenebrosos movimientos anticatólicos en el seno de la Iglesia, en cabeza del Papa Francisco y del obispo del lugar, Monseñor Antonio Marto, en un acontecimiento donde debió recordarse el urgente mensaje de la Virgen María, de conversión y arrepentimiento, que no solo fue olvidado por el pontífice, sino que fue ocasión aprovechada para atacar veladamente a la Virgen María, al Señor Jesús y para burlarse de toda la Iglesia Católica, adelantando encubierta pero públicamente ritos de la masonería, acérrima enemiga de Dios y de la Iglesia Católica. Finalmente, informamos a nuestro pesar que el benemérito sacerdote Jesús Emiro Claro Torrado, amigo nuestro y de este programa, falleció en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Nuestro sentido pésame a toda su familia. Rogamos al cielo porque el Señor lo tenga en su gloria y pedimos a todos nuestros teleamigos orar por su alma. Su nombre, Padre Jesús Emiro Claro Torrado. Para concluir, creemos que no es ninguna coincidencia nada de lo que acontece con el Papa Francisco. No es casualidad que enseñe que la misa es solo una memoria del amor de Dios. Tampoco que se estén haciendo preparativos conjuntos para unificar las iglesias en torno a una celebración común. Ni que para poder unirnos a otras confesiones, Amor y Leticia abra las puertas a la destrucción de los sacramentos de la Eucaristía, la confesión, el matrimonio y el orden sacerdotal, como ya se viene dando en varios países. Ni es casualidad que este papado esté más dispuesto a hablar y encontrarse con otras religiones y en cambio dé la espalda a cardenales fieles que buscan claridad frente a las erróneas enseñanzas y confuso pastoreo del Papa Bergoglio, con lo que se hace más claro el propósito de unificación a toda costa del reformador Francisco con los luteranos, con quienes celebrará los 500 años del protestantismo, causante de la profunda división de la Iglesia Católica propiciada por el sacerdote hereje Martín Lutero. Todo esto, queridos teleamigos, nos está llevando a un falso ecumenismo, ya profetizado, que es la negra concreción e insólita unificación de las iglesias del mundo, para conformar la Iglesia Ecuménica Mundial, en claro desafío y abierta traición a la Iglesia fundada por Dios hace más de 2000 años. Y todo esto, liderado, quien lo creyera, por el pontífice bonaerense Jorge Mario Bergoglio, quien con todo esto efectivamente pone en marcha la abominación de la desolación anunciada y temida. Todo esto nos va llevando ciertamente a la abominación de la desolación profetizada por Daniel y anunciada por el Señor Jesús en su discurso apocalíptico. Y una vez se dé, será el momento de la manifestación mayor y pública del anticristo, a cuyo servicio se halla el falso profeta o falso papa, y estos dos al servicio del eterno enemigo de Dios y de los hombres, Satanás, el asesino de hombres y acusador. Nada vale entonces esconderse frente a esta cruda realidad, como lo hace el avestruz, y quienes se niegan a ver lo evidente. Más bien, debemos encarar esta dura verdad con nuestra conversión profunda y sincera, y con una vida entregada a la oración, al ayuno y al sacrificio, para poder pasar victoriosos esta negra hora por la que está pasando nuestra amada Iglesia, y lograr interceder por nuestros hermanos que aún no ven o no quieren ver. Abominación de la desolación pone Francisco en marcha. Fin.
abominación de la desolación pone Francisco en marcha. Este es nuestro tema de hoy. Recibimos sus preguntas y comentarios a través de la línea en Bogotá 287-8355, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Bueno, doctor Carlos Eduardo Rodríguez Cañón, tiene usted la palabra para hacer el comentario. Sí, quedó con ánimo, doctor. Sí, quedó con Yo ánimo. creo que hay que recuperarse. Bien, este panorama solo es entendible si se ve en perspectiva cuáles son las agendas ocultas, los motivos ulteriores que llevan al Papa Francisco, sin juzgar sus motivos ulteriores, ya serán con Dios, pero sí sus comportamientos externos, hacia dónde van dirigidos. La revelación privada nos dice que finalmente está facilitando la creación de una iglesia ecuménica universal que va a apoyar a un nuevo orden mundial dirigido por el anticristo. Tendríamos que entenderlo por lo menos unos puntos principales para ver la perspectiva y ver con la primera parte del video la relación entre el ecumenismo y su agenda. El ecumenismo que el Papa Francisco busca para llegar a esa Iglesia Ecuménica Universal necesita quitar los sacramentos. Para poder integrar en esa gran iglesia que va a reunir a todas, dirigida por un Papa universal, primero que todo va a unir a los protestantes. Es un poco fácil por cuanto tenemos el bautismo, tenemos los mandamientos y tenemos la Biblia. No es tan difícil y es lo que la Iglesia ha llamado el ecumenismo normalmente, con los protestantes. Más fácil con los ortodoxos, más difícil con los protestantes, pero para hacerlo tienen que quitar 6 de los sacramentos, porque no tenemos sino el bautismo normalmente en común. Por lo tanto, para que vengan y se integren a esa iglesia, tenemos que quitar, por ejemplo, la Virgen María, la primacía papal, pero también la Eucaristía, la confesión. Bueno, sin embargo, como hay un común denominador, primera etapa. Luego atrae a los monoteístas, que los judíos, nuestros hermanos mayores, que tienen los 10 mandamientos, que eso no es, bueno, no es tan fácil porque tienen que quitar a Jesús, nada menos. Tienen que quitar el bautismo. Ya está más difícil acercar a los judíos. Sin embargo, el esfuerzo es inmenso y lo hemos visto paso a paso en su acercamiento, ya no ecuménico en el sentido tradicional, sino en un ecumenismo mucho más amplio. Ahora, no se queda satisfecho porque entonces trae a otros monoteístas que son los musulmanes. ¡Ay, que tenemos un solo Dios, que es el mismo Dios! No es el mismo Dios. Somos trinitarios, tenemos a Jesús y ellos solamente creen en un Dios no trinitario. Pero bueno, con los monoteístas es difícil llegar paso a paso, pero no se queda en esa etapa. Va a traer nada menos que a los politeístas y los panteístas, como son todas las religiones orientales. Ahí la situación es mucho más difícil, porque entonces tiene que quitar la confesión, el bautismo, pero lo más difícil para lograr sentar a todos en una misma iglesia es quitar la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos. Es la parte más difícil y es de lo que se trata este programa realmente, por cuanto paso a paso va a quitarlo para volverlo un gran memorial. Es triste verlo. Es triste ver cómo para lograrlo tiene que embestir a todo el magisterio tradicional de la Iglesia, empezando hasta con los protestantes, cuando cae en la herejía claramente definida por la Iglesia del irenismo, quitemos todas las cosas, hablemos en común, no peleemos, y el indiferentismo. Todas las iglesias salvan, da lo mismo ser católico que cualquier otra religión. Y a partir de eso, a través de todo un proceso que va apenas en parte, estamos apenas iniciando. Dentro de poco va a haber como estamos preparando, ya están todas las fuerzas en marcha. Por eso el nombre del programa lo tenemos como
abominación de la acción pone en marcha. Estamos en las primeras etapas. Va muy avanzado, pero las etapas van a ser mucho más fuertes, porque aprovechando el desconcierto de la crisis mundial, del colapso mundial, es cuando Francisco va a poner y va a introducir la nueva liturgia. Esa liturgia en ese momento no la puede poner tan fácilmente porque la gente se daría cuenta, porque la Eucaristía es el alma de la iglesia, es el corazón, es lo más sagrado. Benedicto XVI ha aguantado todo esto, es un mártir, está sufriendo al máximo porque es una persona totalmente ortodoxa. Pero tengamos la seguridad que cuando le toque en la Eucaristía va a reaccionar. Hasta ahí va a ser paciente y llegará el momento en que nos dirigirá en la reacción en el cisma, porque el cisma de la iglesia que va a suceder necesariamente es cuando cambien la Eucaristía. Y en ese momento un papa va a dirigir una parte de la iglesia y va a ser Benedicto XVI. Muy cortico porque va a tener que salir del Vaticano y va a ser el obispo vestido de blanco que va a morir. Tú me dices que hay llamadas, ¿no? Sí, sí, doctor. Tenemos a Esther que nos llama desde Bello, Antioquia. Esther, buenas noches. Sí, buenas noches, Esther. Esther. Bueno, parece que se cayó la llamada de Esther. Vamos a continuar con Enrique, que nos llama desde Mosquera. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. No quisiera decir que esta situación que está pasando en nuestra verdadera y santa iglesia es un espejo que tiene nombre por el Padre Espíritu. Es una parte de la Biblia. Perdón, don Enrique, le vamos a pedir que se comunique nuevamente porque hay una interferencia, no escuchamos bien su llamada. Por ahora recibimos entonces a María desde Bogotá. María, buenas noches. María. María. Bueno. Nos quedamos frustrados con las 3 llamadas. Sí, quedamos Tienes la palabra. Muchas gracias. Miguel. Bueno, yo quiero complementar algo de las ideas que recibimos en el video en la parte de la Eucaristía, porque nos están tratando de armar todo el tinglao para que creamos que hay una memoria, y resulta que al Papa y a las personas que están detrás de esto se les olvidó un concepto que se llama el acto único de Dios. Y es que Dios solamente hizo un acto, el de la creación. Y ahí pasaron todos los acontecimientos. A nosotros las criaturas esto nos lo vienen revelando paso a paso. Parecería que hay un Dios que crea, que hay un Dios que rompe el Mar Rojo, que viene y castiga a Sodoma y Gomorra, que todo parecería que fueran varias, pero esto todo ocurrió al tiempo, en un instante, en el tiempo, digamos, en la eternidad. Cuando se celebra la Eucaristía, hay un momento en que se juntan 3 instantes. Cuando el sacerdote coge los dones y los consagra, se junta con el momento en que Jesucristo está en la última cena, instaurando la Eucaristía, y en el momento en que está muriendo en el Gólgota. Los 3 pasan al tiempo, y no es porque los recordemos, es porque de manera espiritual o mística todo el cuerpo de la iglesia, de la mano del sacerdote, se transporta a ese momento. Y uno vive ese momento. Entonces, digamos que es un concepto difícil, pero digamos entendible para mí, que soy laico. Yo sé que mi pastor, mi sacerdote de mi iglesia, lo entiende porque a él le he oído la explicación en las homilías. Me cuesta mucho trabajo entender que de para arriba sacerdotes y obispos que están en cargos más importantes no lo entiendan. Ese es el punto clave. Y ese es el punto que yo les pregunto a usted y aquí a mis compañeros. ¿Por qué no hay reacción en los teólogos, en los obispos, en las personas que conocen a fondo estos asuntos? ¿Por qué?
Yo veo dos razones. La primera, que todos estos sacerdotes, obispos, cardenales que están ejerciendo en este momento, fueron formados posconciliarmente. En el Concilio Vaticano II metieron muchos goles, no podían forzar los cambios dogmáticos, pero crearon documentos ambiguos, unas bombas de tiempo que después se iban a desarrollar y que en este momento el Papa Francisco acelera a fondo y está aplicando, dice, yo no digo nada nuevo, estoy aplicando lo que está en el Concilio Vaticano II. Y como están formados en el modernismo, como rechazan visceralmente la escolástica, la doctrina perenne, la filosofía y la teología de Santo Tomás, pues ya no tienen unas formas de manejar la realidad objetiva, un realismo objetivo, y son subjetivistas, son kantianos, son hegelianos, que ya no saben manejar la realidad por un lado y entenderla objetivamente, pero también contaminados por todas las filosofías modernas que facilitan una ambigüedad. Ya no hay una realidad fácil de entender. Primer motivo, la formación de ellos. Lo segundo es que como la gracia de Dios siempre existirá y como la mayoría de los jerarcas y sacerdotes han sido honestos en el momento en que tomaron su decisión de vida, pues la gracia los llena. Y muchos de ellos, aunque no intelectualmente lo acaten, por discernimiento del Espíritu, deben estar dándose cuenta ya por lo evidente, cada día lo va a hacer más, de las negaciones doctrinales, de moral, litúrgicas y de eclesiología. Pero el problema es que sacerdote que se atreva a hablar de esto pierde su diócesis. Cardenal, obispo que se atreva a hablar de esto, yo sé que muchos obispos son honestos, la mayoría lo son, pero en este momento por miedo, los que se han dado cuenta de esto están callados, son perros mudos porque perderían su diócesis, perderían sus privilegios. ¿Y qué más hace un obispo? Entonces esos dos, habrán muchos más motivos, pero doctor, yo veo esos dos motivos. Un motivo, hay otro motivo, pero lo decimos después de que oigamos quién nos llama. Señor. Recibimos a Alfonso desde Neiva. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Chinita, ¿cómo vas? Muy bien, señora. Adelante, Alfonso. Un cordial saludo para el doctor Galat y para los otros chinos que están ahí. Ya Carlitos me identificó, ¿no? Claro. Bueno, quisiera hacerle la invitación a dos documentos. El primero se llama Del conflicto a la comunión y es el famoso documento de conjunto del Vaticano y de la Iglesia Luterana para la celebración de los 500 años del protestantismo. Eso es filosofía. Ahí utilizan esa parte que la masonería siempre ha utilizado de esconder con el lenguaje por medio de falacias en forma indirecta lo que en realidad quieren decir. Y en ese documento se niega la transustanciación, palabras más o menos. Y el segundo documento fue un regalo que me dieron esta semana que se llama El Aviso. Es un libro que se encuentra en la web, unas revelaciones hechas por el señor una doctora Mary Jane, por allá en Estados Unidos. Exacto. Y por allá por la página 114, que les recomiendo en adelante como hasta la 120, y mire que ustedes me acaban de confirmar ese dato, dice que una forma de identificar la misa inválida es porque en la fórmula consacratoria se cambió por muchos, y la verdadera de la antigua pues misa del Novo Sordo dice y por todos los hombres. Y ahorita cuando ustedes pasaron, yo inmediatamente busqué en YouTube el video de la plegaria eucarística de su santidad Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y sí, él dice eso, él dice por toda la humanidad, o sea que esa es la correcta. Entonces ahí les dejo eso. Un saludo, un abrazo, el Señor los bendiga y les regale muchísima paz. Mil gracias. Muy amable, Alfonso. Qué alegría oír desde Opilandia a una persona que afín, una persona afín a lo nuestro. Sí, pero hay otra llamada. Sí, señor. ¿No? Tenemos a Luis, nos está llamando desde Cúcuta. Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos. Yo hacer una pregunta. El Papa Francisco, pues cuando era obispo en Argentina,
no era que se envía mucho matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, como de un momento a otro, pues, digamos, como te están diciendo hoy, ahorita está cambiando tantas cosas. Es mi pregunta. Entonces, no sé, quiero saber por qué el Papa Francisco, ¿por qué creen ustedes que el Papa Francisco está cambiando tanto? Doctor, ¿por qué el Papa Francisco, cuando estaba en Argentina, estaba en la sana doctrina, defendía el matrimonio entre hombre y mujer, y ahora ustedes en el programa están diciendo todo lo que están diciendo del Papa, que es contrario a lo que él conocía cuando era obispo? Bueno, estamos viendo, por lo menos defiende a los adúlteros y les da la comunión a los adúlteros. ¿Lo hacía antes en la Argentina o es una costumbre nueva? De todas maneras, los argentinos se quejan de la cantidad de insensateces que cometía siendo obispo. Hay una formidable cantidad de críticas que le hacen a él, que no es que tenga, él tiene unos antecedentes muy dudosos en su historia, de modo que si le daba o no le daba la comunión a los homosexuales, pues ese es otro cantar. Pero de pronto parece que sí, parece que entre las consecuencias de la decisión de Amoris Laetitia, darle a la comunión a los adúlteros en pecado mortal, después van a decir, incluso ya hay conferencias que comenzaron a decir eso, a sacar la consecuencia. Si se le puede dar la comunión a personas que no estén en gracia de Dios, en amistad profunda con Dios, sino que estén en pecado mortal, llamada situación irregular por el arzobispo de Viena, que ayudó al Papa en ese trance. Entonces, sencillamente se hacen la extensión. ¿Y por qué no dársela también a los homosexuales? Y no solo a los homosexuales, ¿por qué no dársela a todo pecador? Al calumniador, al ladrón, al asesino. ¿Por qué no? Si se trata de dar la comunión a personas, repito, que han perdido la amistad con Dios, ¿por qué no universalizarla? Y doctor, y de todas maneras, para decirle a este teleamigo, no es lo mismo la información que se tiene de un obispo cuando hay tantos obispos, ahora la información que se tiene como papa. Sí, como papa ya tiene una repercusión y una connotación más grande, y tiene poder, y lo escucha, lo que él diga o haga, se sabe alrededor del mundo. Entonces, por eso ahora es más conocido lo que él dice. Pero además, cuando uno de los primeros escándalos del Papa que digamos, cuando ya empezamos a pasar de la sospecha a la necesidad de denunciar, fue, ¿se acuerdan? Al puro principio él llamaba por teléfono a todas partes a pedir pizza, y a la monjita y a todo el mundo llamaba por teléfono. Una de esas llamadas fue a una adúltera en Argentina, dándole permiso, a la que le dio permiso de recibir la comunión. Es que él lo hizo puro. Claro, eso nunca fue desmentido. Ahí en ese momento estaba empezando, yo creo que estaba recién poseso, pues, o sea, no había avanzado nada de Papa, sino estaba recién llegado, todavía hablaba en argentino. Tiene razón. Claro. Eso fue público y notorio. Creo que era medio pariente de ella. Sí, claro. Claro, y eso fue de las primeras señales que tuvimos claras. Desgraciadamente nos dicen que el tiempo se agotó. Sí. Entonces tienes la palabra. Bueno, es lamentable lo que nos espera, porque parece ser, no diría parece, es que los sacramentos no van a tener ya ningún sentido, por lo que tanto luchamos, por lo que tanto estamos acá insistiendo de tener presentes los sacramentos. Parece ser que el Papa Francisco los sacramentos los va a cambiar, porque pues si vamos a hacer todos una sola religión y un solo grupo, ellos escogerán qué es lo que es común a todos. No, sobran los sacramentos. Sí, es decir, ya no hay sacramento porque quedan abolidos. Y si no hay sacramentos, pues entonces ¿cómo vamos a hablar de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, pues ¿a cuál Dios, no? ¿A cuál de los dioses de las religiones vamos a amar? Es preocupante. Cuando estábamos fuera de cámaras, yo le decía al doctor, ¿qué nos queda? ¿Qué va a ser de nosotros en el futuro cuando quien nos debe liderar nos está mandando al abismo?
Y qué esperanza para los jóvenes y para los niños que apenas están en periodo de formación. Nosotros los de la tercera edad o juventud acumulada, pues ya tenemos una realidad y conocemos muchas cosas. Bueno, a excepción de Beatriz, ¿no? No, ustedes serán los de la tercera. Usted no, bueno. Yo estoy en la cuarta. En la cuarta. Entonces, imagínense ustedes qué nos espera. Voy a tomar las palabras de un amigo, de Leo, que dice: no podemos ser tan desesperanzadores, sino tener una voz de esperanza. Y la voz de esperanza es: hay que orar. Si oramos, vamos a detener muchas cosas. ¿Y por qué no detener la visita? La visita de quien nos puede hacer tanto daño. Oremos mucho y oremos el Santo Rosario, que para nosotros los católicos sigue siendo muy importante. Y número 1, la Santísima Virgen María. Y con el Santo Rosario podemos hacer del mundo y de nuestra fe cosas maravillosas. Y segundo, seguirles agradeciendo la ayuda que le están dando a la comunidad, a los siervos de María, a los de San Peregrino. Fray Alexis ha estado muy agradecido, dice que la gente lo ha estado llamando. Recuerden que puede ser 5, 10, 15 mil pesitos, y de grano en grano ellos podrán cancelar la deuda que adquirieron para ampliar la parte de la capilla de San Peregrino. Quienes sigan estando interesados en hacer aportes, por favor llamar al 034 42 32 401 o al celular 316 7440 440. Recuerden, 316 7440 440. Y recordarles que estamos organizando la peregrinación a Tierra Santa y a México, porque ustedes han pedido nuevamente la de México. Quienes estén interesados, llamar al 315-601-3168. Recuerden, 315-601-3168. Y me tomo un minutico para decirle a una señora de Medellín, que no conozco el nombre, pero que ha tenido una delicadeza muy grande de mandarme unos regalos bellísimos, que le quedo altamente agradecida, y que Dios multiplique su empresa y su trabajo. Tu minuto, Carlos Eduardo. Sigo en la línea de Ana Cecilia de conclusión respecto a los sacramentos. Hay una realidad ignorada, abstraída, y es el pecado original. Tenemos una naturaleza caída y la Iglesia fue formada para ayudarle con la gracia de los sacramentos al ser humano caído como conducto de la gracia. Estamos en una batalla espiritual entre dos fuerzas por 7.000 millones de almas. ¿Cuál es la mejor estrategia del enemigo? Quitar la única ayuda, la más fuerte, y la única que los tiene son la Iglesia Católica. Los demás no la tienen. Si con la gracia de Dios y los sacramentos nos cuesta tanto a los católicos salir adelante, ¿cómo será sin los sacramentos? Sin Dios y sin ley. Sin Dios y sin ley. Entonces, la estrategia del enemigo es impresionantemente astuta. Quitemos la defensa que tiene la única iglesia verdadera en el mundo, que son los sacramentos. Ahora, eso traería un panorama desolador. Pero la segunda conclusión es más importante que cualquiera. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto es un periodo de la historia increíblemente pequeño en comparación a los siglos de este periodo del final de los últimos tiempos. Es una noche oscura, y menos mal sabemos, por la gracia de Dios, por la revelación privada y la pública, que va a ser muy corta. Son unos pocos años que nos faltan. Estamos entrando en la parte más dura, los 7 años finales. Pero van a pasar increíblemente rápidos, y sabemos el final feliz, gracias a Dios. Nunca nos podrán decir a nosotros que somos personas desesperanzadoras. Al contrario, somos los únicos que tenemos la esperanza porque sabemos el final. Al final mi corazón inmaculado triunfará, y al final tendremos un milenio maravilloso donde finalmente ganarán los buenos. La victoria de Cristo y de María. Tienes la palabra, Miguel. Muchas gracias. Bueno, esta apostasía ecuménica es gravísima, porque estamos renunciando a Jesucristo como único camino de salvación. O sea, es lo más grave que nos va a poder pasar. Nosotros como católicos debemos abandonar los respetos humanos, debemos abandonar el miedo, debemos abandonar
dejar de ser pacatos y timoratos y apocaos y hablar con claridad y coger lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que lo tenemos en la Biblia, lo que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles hicieron, que lo tenemos en el catecismo, y salir con esto en voz alta y le caigan a unos rayos o centellas, ¿qué importa? Hay que defendernos, tenemos que ser claros en lo que vamos a aportarnos de aquí para adelante, que cuando llegue el momento de nuestro juicio particular, el Señor no vaya a decir, fuiste un sepulcro blanqueado, o te callaste, no hablaste de mí, entonces yo no hablo de ti, o te vomito de mi boca, o tantas frases de esas que hay. O en verdad no los conozco. O no los conozco. No vamos a tener Eucaristía. Van a tener acceso a Eucaristía personas que estén cerca de sacerdotes buenos, que estén escondidos. Los que no todo el mundo, probablemente usted o yo quedemos por fuera de la Eucaristía, pero la Virgen en Fátima a los pastores les dijo dos cosas. Les dejo el Santo Rosario y la devoción a mi Inmaculado Corazón. Esos son los refugios que vamos a tener. Entonces, el Santo Rosario hay que aprender a rezarlo, no como lo reza la gente ahora, que lo están rezando a las patadas, sino hay que conseguirse, hay una carta apostólica de Juan Pablo II, se consigue en internet por ahora, y uno la baja y ahí aprende a rezar el rosario, porque es una liturgia. Hay que aprender a hacer esa liturgia y hay que compenetrarse con el rosario. Uno pone la parte humana y simultáneamente, mientras uno lo va rezando, el cielo pone la parte divina y le va revelando a uno y lo va catequizando mientras lo hace. Y lo otro es la consagración al Inmaculado Corazón. Hay cientos hay unas de Agustín del Divino Corazón, hay unas de la Virgen de Fátima, hay unas de Medjugorje, hay lo que uno quiera. Y uno, ya con esto quedamos, ya sabemos que el corazón de María es el arca de la nueva alianza. Entonces preparémonos para montarnos en esa arca, con las dos herramientas, consagración y rosario. Beatricita. Bueno, pues cada vez tenemos más señales. Es la hora de prepararnos para defender nuestra iglesia, para defender nuestra fe. Así que nadie puede defender lo que no conoce, a estudiar la Biblia, estudiar el catecismo. Y ojo, porque defender la iglesia no es decir sencillamente no vean Teleamiga, no vean al doctor Galat. Eso no es defender la iglesia. A la iglesia se defiende basados en la palabra de Dios. Hay cosas que no son negociables, entonces tenemos que aprender realmente qué es lo que no se negocia, pase el tiempo que pase. Por otro lado, quiero invitarlos a nuestra próxima jornada de oración para romper maldiciones y ataduras. Tenemos como invitado por primera vez al Padre Domínguez, que viene desde Argentina, tiene unos dones maravillosos de sanación y liberación, y va a estar acompañado también por Marta Guerra, la escritora del libro Rompiendo Maldiciones para Recibir Bendiciones. Los eventos y los congresos los tendremos el día jueves 13 de julio en la ciudad de Palmira, a partir de las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones. El viernes 14 será en Bucaramanga, en el Hotel Chicamocha. En Bogotá será el día 16 de julio a partir de las 8:30 de la mañana en el Colegio San Viator. Y el día lunes 17 de julio en Pasto, en el Hotel Cuellars. Los cupos son limitados, son muy pocos los cupos que en este momento ya nos quedan, ya se están agotando los cupos casi en todas las ciudades, así que por favor no se queden sin su cupo y asistan a esta jornada maravillosa. Para mayores informes se pueden comunicar al 320-439-5475 o en Bogotá al 578-1888. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Bueno, entonces la razón es porque preguntaba por qué esa situación actual, por qué la gente no reacciona, por qué el silencio de los que sí saben. Y vuelvo aquí sobre esta profecía de Isaías, capítulo 29, 9. 29, 9. Oigan lo que dice. Idiotícense, queden idiotas. Ciéguense, queden ciegos. Emborráchense, pero no de vino. Tambálense,
y no por el licor. Entonces, ¿por qué? Por idioteces. ¿Por qué? Muy interesante esto que dice el profeta Isaías. Porque ha venido sobre ustedes, ya ve, espíritu de sopor, ha pegado sus ojos, profetas, y ha cubierto sus cabezas videntes. Es decir, los ha embrutecido. Ese es el punto. Los ha ¿Por qué idiotizado. los embrutece? ¿Porque es cruel? ¿Porque es tirano? No, porque ellos lo han merecido. Con su silencio cómplice, con su silencio cobarde, el Señor los embriaga, los embrutece. Esa es la situación. Por favor, oremos por ellos para que reaccionen y el Señor se apiade de ellos y no sean embrutecidos. Y hasta la próxima.